Hoy vamos a ver la salud y la enfermedad. Para hablar de la salud y la enfermedad tenemos que tener muy en claro qué es la salud y qué es la enfermedad y cuáles son los determinantes que van a influir sobre la salud, sobre todo la salud. Podemos definir la salud desde varios aspectos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Desde un punto de vista médico, podríamos decir que es solamente la ausencia de la enfermedad, a lo que se puede agregar que también es preservar, mantener o recuperar la salud. Algunos hablan de salud colectiva cuando hablamos en epidemiología, cuando hablamos de salud pública o de sistemas de salud. Por eso no puse la salud individual, sino que está la salud colectiva. ¿Es un derecho la salud? Sí, es un derecho. ¿Y desde dónde lo miramos? Desde el punto de vista social. Por eso, desde el punto de vista social, se habla de un logro social, porque antes la salud no era un derecho, era una suerte. Había suerte de tener salud en el medio de la situación donde vivían muchas personas. Algunos otros lo ven desde un punto que lo digo pero no lo comparto, como un resultado económico, simplemente eso, un resultado económico, y no es un resultado económico. Si bien las economías se desarrollan bien sobre gente sana, muy difícil llevar bien una economía en un ambiente enfermo. Entonces, ahí sí podría hablarse de un resultado económico, pero no es la definición de la salud. ¿Cuál es la definición de la salud? Bueno, la que vamos a tomar como la definición más correcta es la de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud habla de un equilibrio entre lo psíquico, lo social y lo físico, refiriéndose a lo físico como algo fisiológico, como el funcionamiento del cuerpo. Dicho en otras palabras, es el intercambio en resolver las propuestas que se plantea, o sea, cómo va a ser el estilo de vida, cómo va a ser la salud, cómo va a funcionar esa persona. Entonces, acá se habla de adaptación al medio, cómo se adapta. Y la adaptación no habla de lo conductual, sino de lo fisiológico, desde lo clínico, desde lo hormonal, desde la integración de todos los sentidos que tiene el cuerpo humano. Entonces, ¿se dice adaptación al medio? Sí, a todo el entorno. No desde el punto de cómo se adapta psicológicamente, sino cómo se adapta fisiológicamente, y esto va a determinar el estado de salud o enfermedad respecto a la interacción que tiene con el medio que lo rodea. El rendimiento mental, la salud mental, tiene que ver en cómo percibe el ámbito que lo rodea, cómo se relaciona con ese ámbito que lo rodea, solamente con el ámbito, sin incorporar a las personas. Si está en equilibrio con el entorno y si está en equilibrio con lo que percibe, va a resolver bien los conflictos que van apareciendo, porque siempre aparecen conflictos en la vida. Algunos más grandes, otros más pequeños, algunos soportables, algunos insoportables. Pero siempre existen conflictos y la resolución es una parte importante del conflicto. Por otra parte, la salud social relaciona las dos anteriores para estudiar cómo se relaciona con el resto de las personas que forman el entorno cercano a la persona objeto de estudio. ¿Cómo funciona? Hablamos de un equilibrio psicodinámico en donde la fisiología forma parte de este dinamismo. Entonces, van a tener que satisfacer las necesidades, las aspiraciones y tener una buena salud. Ahora, ¿esto alcanza? Si vamos a ver esta imagen, no alcanza. Esta imagen define claramente que esta definición no es la más correcta. Porque acá vemos un ambiente contaminado, un ambiente donde hay muchas partículas en suspensión,
que hacen que apenas se pueda ver el sol y se ven algunas siluetas recortadas en la imagen. A diferencia de esta imagen, donde se ve un ambiente prístino, con el cielo despejado, con un río o el mar aparentemente limpio, árboles con espacios verdes. Entonces, esto es totalmente distinto a lo que vimos en la imagen anterior. ¿Y a qué nos lleva? Nos lleva a pensar que un ambiente saludable va a dar por resultado el equilibrio físico, mental y social. Los ambientes que no son saludables no están en equilibrio las personas que lo integran. Siempre va a haber un problema. Les dije determinantes, ¿sí? Los determinantes pueden ser físicos, químicos o biológicos. Estos determinantes físicos tienen un sentido amplio que habla de cómo rodea el entorno a la persona y cómo interactúa la persona con este entorno. El físico es la temperatura, las radiaciones, que pueden ser sobre todo las no ionizantes, las microondas, la radiación ultravioleta, las radiaciones infrarrojas. La iluminación, que puede considerarse como un determinante económico, la iluminación, ergonómico, el ruido, los olores, entre algunos. El olor es materia, ¿eh? Cada vez que ustedes huelen algo, están oliendo materia. Nada más que está en suspensión. Los determinantes químicos van a ser los tóxicos. El tóxico es un determinante porque la ausencia de un tóxico habla de salud y la presencia de un tóxico habla de un riesgo potencial bastante importante para que haya una enfermedad. Pueden ser naturalmente inorgánicos como el mercurio o el plomo. A su vez, los contaminantes pueden ser inhalados. Cuando les dije el olor, la materia, bueno, el estar respirando eso puede tener un impacto sobre el sistema respiratorio o ir un poco más allá. Los químicos pueden ser ingeridos por la alimentación, las toxinas sobre todo, o bien absorbidos por la piel, que es otro de los medios por donde puede ingresar un tóxico a la persona, sobre todo si son personas expuestas. El otro determinante es el biológico. Existen toxinas, existen animales, existen plantas que tienen un impacto sobre la salud de las personas. Pero también hay otros que no se consideran como tal. Los hongos, los parásitos, los virus, las micotoxinas, que son las toxinas elaboradas por hongos, los vegetales, el alergeno de origen biológico. Esos son algunos de los determinantes que deben tenerse muy presentes. Obviamente que los riesgos ambientales, que son los riesgos ambientales biológicos que combinan factores predisponentes, incrementan el riesgo sobre la población. Ahora, si vamos a hablar de enfermedad, la enfermedad, ¿qué es? ¿Cuál es la definición de enfermedad? Pero vamos a ver que hay diferentes formas de ver la enfermedad. Puede verse como la alteración o desviación del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo. Eso se llama fisiopatología, no sigue funcionando como corresponde. Las causas, y sí, son enfermedades conocidas, enfermedades que se pueden primero identificar por síntomas o signos. Esto lo tienen que ver, qué es un síntoma y qué es un signo, se los dejo como tarea para que lo vayan viendo, que van a ser cada uno de los signos y síntomas característicos de la propia enfermedad, que va a tener una evolución que la vamos a saber de antemano. La definición de enfermedades de la medicina
puede ser que es un padecimiento, que es una enfermedad, que tiene características muy particulares. Esas características se llaman signos y síntomas y son específicos. Puede haber a nivel internacional una agrupación de enfermedades a través o mediante un catálogo. Este catálogo se conoce con el acrónimo CIE, que es Clasificación Internacional de Enfermedades. Se revisa, se actualiza, hay enfermedades muy conocidas, otras no tanto, no tan conocidas, y lleva ya su 10ª revisión este catálogo, esta clasificación. Entonces, no solamente se incluyen en el catálogo las enfermedades, sino que también problemas relacionados que van a ser parte de una enfermedad particular, como puede ser un síntoma, o ese síntoma parte de un síndrome que puede tener como consecuencia un padecimiento médico. Esto podría ser cómo se clasifican las enfermedades. Por eso es importante saberlo. Si bien la Organización Mundial de la Salud no tiene una definición clara de cómo es una enfermedad, bueno, podemos decir que es la salud, que es lo contrario a la salud. ¿Y qué es la salud? El completo bienestar, el equilibrio físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Entonces, si lo tomamos por el absurdo, o sea, si vamos por el opuesto, es cuando no existe un estado de bienestar físico, mental y social porque hay una afección y una enfermedad. Eso sería la enfermedad. Bien, si vamos también de nuevo con la misma definición, aparecen críticas. O sea, dice que esto es más relacionado a un bovino que un humano. ¿Por qué? Porque no siempre la enfermedad se considera enfermedad. Veamos un ejemplo. Ese ejemplo es la osteoporosis. La osteoporosis era una enfermedad que estaba definida por la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿qué pasó? Después de estudios y de revisiones, se considera desde 1994 a la osteoporosis como un envejecimiento normal del ser humano y ya deja de ser una patología. Entonces, lo que antes era una enfermedad pasa a ser el estado normal de el envejecimiento de una persona. ¿Cómo vamos a distinguir entre una enfermedad real y comportamientos humanos o algunos caracteres que son perturbadores? Bueno, es difícil. Hay un debate, por ejemplo, el que se usaba como el uso de los psicofármacos, el debate que se da por el uso de los psicofármacos en los chicos que tienen un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En los últimos 15 años el TDAH acaba de aumentar, va aumentando año a año y también aumenta la cantidad de fármacos que se recetan, que se prescriben para contener esta patología. Ahora bien, ¿es una patología el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Hay críticos que argumentan que son chicos que se portan mal o que tienen un déficit porque los padres o la escuela no los pueden controlar. Entonces es un problema conductual, no es una enfermedad en sí mismo. No se necesita una medicación para contener a los chicos. Entonces, viendo esto, ¿cuáles son los procesos que permiten el surgimiento de estos 4 estados observables? ¿Cuáles van a ser? Primero, la salud subjetiva en ausencia de enfermedad objetiva. Me siento bien y estoy bien. ¿Y cómo sé que estoy bien? El laboratorio, la radiografía, la ecografía, el electrocardiograma,
la espirometría, todo dio perfecto. Entonces, objetivamente estoy sano. El punto 2 es que me siento bien, pero hay una enfermedad. Me aparece algo en los estudios. ¿Qué me aparece? Colesterol alto, me aparece azúcar en sangre, o sea, hiperglucemia, que puede dar un indicio que hay una diabetes, aunque no sea una diabetes insulino dependiente. Hay algo, hay alguna enfermedad. El punto 3 es enfermedad en ausencia de enfermedad objetiva. ¿Qué significa esto? Me siento mal, aunque no pueda entender que todos los resultados de los estudios que me hago me den bien. Entonces, el punto 3 es la enfermedad en ausencia de enfermedad objetiva. Y el punto 4 es, me siento enfermo y estoy enfermo. Tengo tos, tengo decaimiento, me duelen los músculos, tengo fiebre y en el estudio me da que tengo una gripe. Me hacen un hisopado de fauces y sale como estudio que hay una gripe. Entonces, estoy mal y sé que estoy mal porque tengo un estudio que así demuestra que estoy mal. Bien. Un punto a considerar son las enfermedades profesionales, que la enfermedad profesional viene directamente relacionada con el trabajo. Veamos entonces cómo podemos establecer los sistemas de salud y la salud pública en el ambiente laboral. ¿Por qué el entorno laboral? ¿Qué ocurre en el entorno laboral que lo hace diferente y hace que se tenga que considerar en este momento? La enfermedad profesional, como dije anteriormente, es el resultado directo de la pérdida de la salud que se produce por consecuencia del trabajo que realiza una persona. El accidente de trabajo es diferente. El accidente de trabajo es un hecho súbito y violento que ocurre de forma repentina, o sea, no hay una intención que se produzca ese accidente, pero que es causa directa del trabajo también. Hay distintas formas de evaluar una enfermedad profesional. La enfermedad profesional es de aparición paulatina, lenta, hay un inicio de esa enfermedad que son síntomas que son solapados, que no se manifiestan de primera vez y que cuando se manifiestan pueden ser graves o irreversibles, pero son vinculados al trabajo. Si tenemos en cuenta que las personas normalmente trabajan 8 horas, o sea, 40 horas semanales durante 5 días a la semana, más el tiempo que tardan en llegar desde su casa hasta el trabajo y de retornar a sus hogares, podemos ver que a lo largo de la vida, sobre todo en Argentina, desde los 18 a los 65 años, es mucho el tiempo que se pasa trabajando. Incluimos el viaje también. Es mucho el tiempo que se tarda y que se toma la persona en el trabajo. Y bueno, conocemos los problemas del transporte. Entonces, todo esto son enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales están contenidas y conocidas como riesgos del trabajo en un listado que son las enfermedades profesionales. Acá en esta diapositiva, en esta imagen, les dejo qué hace el decreto 658 del 96, en donde establece un listado de enfermedades profesionales que paulatinamente, periódicamente se actualizó. Este listado se ha actualizado. Lo último
en incorporarse fueron las hernias por aumento de la presión intraabdominal y las varices. Esto fue lo que se ha tomado también en cuenta en estos últimos años. Las varices por posición forzada, por bipedestación forzada. La historia natural de la enfermedad y los determinantes. Volvemos a hablar de determinantes. Y acá nos vamos a detener un poquito en qué son los determinantes. Un determinante es cualquier factor de la persona, de la sociedad, de la economía o del ambiente que va a influir en la salud de un individuo o de una población. Es aquello que influye en la salud. Un determinante es cualquier cosa. Es un objeto, es un gas, es algo, una cosa que influye en la salud individual y colectiva. La salud está determinada en gran medida por cuestiones que son ajenas a la medicina, no a la salud. La salud es una construcción colectiva de un derecho de las personas. Entonces, las causas no van a ser médicas, en algunos casos sí. O sea, ¿en qué casos no son médicas? Y, por ejemplo, las acciones colaterales que tiene un determinado fármaco que se da para resolver un problema, pero que termina afectando otros organismos u otros tejidos de la persona que está consumiendo esos fármacos. Bien, entonces, es ajeno a la medicina en su mayor parte, por ejemplo, la educación de calidad, o sea, una buena base en la educación, en todos los ciclos de la educación, poder comer bien, poder alimentarse bien, eso es una nutrición correcta, condiciones de vivienda y de trabajo dignas. Fíjense que acá en el determinante también aparece la condición de trabajo. ¿Cuáles son los factores que son determinantes de salud? Sociales y económicos es uno de ellos. El nivel de ingreso, el acceso a empleo, la educación y la pobreza. Esto es lo social y lo económico. ¿Por qué están juntos? Porque van de la mano. Si es un ingreso adecuado, si la persona está ocupada o desocupada, si tuvo acceso a una educación de calidad, si aparte de cumplir con lo que marca la ley, estamos hablando de la Argentina obviamente, de cumplir con las pautas que es la educación obligatoria, que incluye la primaria y la secundaria, pero si aparte le sirvió de algo, esa es la educación de calidad. Si el estudio también sirve, y ni hablar de la pobreza. La pobreza genera condiciones que no son las más adecuadas para la salud. Por eso la Organización Mundial de la Salud habla de una equidad y de una justicia social, que también se hace cargo de la Organización Internacional del Trabajo. Estos organismos internacionales, a los cuales Argentina considera como organismos referentes para la materia de estudio, porque forma parte de la Argentina de estos organismos internacionales, hay que tomar también las definiciones que dan ellos, porque en estos casos son vinculantes. O sea que sí, que por más que sean organismos internacionales, se aplican en Argentina y el no aplicarlos tiene una consecuencia legal. El factor ambiental lo vimos, el aire y el agua, fundamentalmente el aire y el agua, que tienen que estar limpios, tienen que estar en el estado más puro posible. Y también la vivienda, constantemente estamos en la vivienda. Y si a la vivienda también agregamos el hábitat laboral, es otro factor ambiental. El factor de conducta ideológico
está el genético, la carga que nosotros traemos a través de las generaciones de nuestros progenitores. Hay enfermedades que se vinculan directamente con la genética, que son aquellas que vienen por las líneas progenitoras. El estilo de vida también. Un estilo de vida sedentario no es el mismo estilo que aquellos que intercambian el sedentarismo con una actividad deportiva, aunque no sea lúdica. Lúdica, que es con sentido de competición, pero yo puedo hacer un deporte para sentirme bien. Esto es un estilo de vida sano. El acceso a la salud, el acceso a los servicios de salud también es fundamental. ¿Llego o no llego a hacerme atender? ¿Puedo ir a un odontólogo a hacer los controles que son necesarios para la correcta salud bucal? ¿Puedo hacerme un chequeo médico una vez o 2 veces al año? Bueno, todo esto es la organización social necesaria para la salud colectiva, para que haya un buen sistema de salud en el país. Por otra parte, el último es el factor social, político y cultural. La organización social de un Estado, la conducción política y la cultura de ese Estado siempre va a influir en la salud. Siempre influye en la salud. A la población podemos considerarla como un gran iceberg. La población, tenemos un grupo de personas a la cual la podemos ver porque está enferma. Sabemos que puede morir por la enfermedad o puede tener daño durante la enfermedad o bien puede tener secuelas. El daño durante una enfermedad y la secuela se llama morbilidad, porque la persona no muere, pero sí tiene un daño, tiene un menor rendimiento, sale del circuito laboral, sale del circuito activo esa persona para estar en una pasividad provocada por una enfermedad. Entonces, la enfermedad puede matar y se llama mortalidad, o puede dañar y se llama morbilidad. Pero esto es lo que vemos, esto es lo que alcanzamos a ver. Pero por debajo, y esto hablamos del principio del iceberg, pero por debajo tenemos un montón de población que no la vemos, que se muere, que tiene enfermedades, que tiene un daño, pero no se ve. Y no se ve, pero sí sabemos que es un grupo vulnerable, porque puede estar expuesto a un riesgo. Entonces, esto nos da una idea que podemos conocer y estudiar metodológicamente la historia natural y social de las enfermedades para establecer un nivel de prevención. Cada enfermedad tiene una evolución propia, no todas las evoluciones son iguales, está claro. Una lumbalgia no es igual que una gripe. Bien, la epidemiología, que es el estudio de las enfermedades a nivel poblacional, trabaja sobre el factor de riesgo y al conocer el factor de riesgo puede intervenir sobre el estadio antes que se produzca la enfermedad prepatogénico. O sea, hay un riesgo pero todavía no hay enfermedad. O bien trabajar sobre la enfermedad, que no es lo ideal, pero que ocurre. Entonces va a haber definiciones como una enfermedad común, enfermedad ocupacional, enfermedades transmisibles como infecciosas y las enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles. Este amplio margen de enfermedades que las redujimos arbitrariamente a un pequeño grupo son objeto de estudio por parte de la epidemiología y se sabe que cada una tiene una evolución en particular. Para esto hay modelos que estudian el comportamiento. ¿Y quiénes son los que han modelado, han creado un modelo lo más práctico posible para el estudio de esta enfermedad? Han sido Lebel y Clark quienes desarrollaron este esquema en donde hay un agente, ¿sí?
hay un agente, noxa o patógeno, lo podemos llamar de diferentes maneras a este agente. Este agente toma un huésped, que es una persona o una población. Acá el concepto de huésped es distinto al de hotelería. Huésped es la persona que llega, el otro es la persona que aloja. Bueno, aquel huésped es el que aloja. ¿Y en dónde? En un ambiente. Cuando el agente está presente y todavía no ha generado un estadio clínico, o sea que no hay una enfermedad poblacional o una enfermedad individual repetida entre varias personas o muchas personas de una misma población, hablamos que estamos en un estado prepatogénico, donde se trabaja con prevención primaria, que es la promoción de la salud y la medicina preventiva. Cuando ese agente empieza a cambiar algunas manifestaciones, o sea, cambios tisulares, que se puede encontrar aunque todavía no hay una enfermedad. Hablamos de una fase subclínica. Algunos lo llaman estadios prodrómicos antes que empiece la enfermedad. Entonces, acá y me estoy sintiendo mal, me siento decaído, no tengo ganas, y es lo que se llamaba en la vida cotidiana estar incubando una gripe, por ejemplo, ¿no? No hay una incubación de gripe, pero sí empieza a haber un agente, en este caso un virus, que comienza a generar una enfermedad, pero todavía no se manifiesta. Sí lo puedo encontrar en plasma, lo puedo encontrar en algún tejido, lo puedo encontrar haciendo un cultivo del aire que exhala la persona, o sea, a través de la vía aérea. Ahora, cuando cruza la línea, ¿sí? Cuando cruza la línea y tiene manifestaciones clínicas, empieza a tener signos y síntomas. ¿Cuáles son? Dolores musculares, cansancio, fiebre, enrojecimiento, edema en las amígdalas. Esos son signos y síntomas. Acá, hasta este momento, antes que aparezcan daños y secuelas, lo primero que tenemos que hacer en la fase subclínica es el diagnóstico precoz. Cuando pasamos a la fase clínica, o sea que ya hay una evidencia de enfermedad y podemos hacer el diagnóstico de enfermedad, lo que tenemos que hacer es un tratamiento oportuno, y esta es la prevención secundaria. Diagnosticar rápido una enfermedad y tratarla con el mejor tratamiento posible. ¿Para qué? Para que dentro del periodo patogénico no pasemos a un daño mayor, ¿sí? Ya hay daño, ya hay una morbilidad. Cuando la persona se enferma ya tiene una morbilidad. Esa morbilidad, por ejemplo, en la gripe es el ausentismo o el no estar activo, el estar 1 o 2 días en la cama con antigripales. En el caso que sea bacteriana, la patología es algún antipirético más algún antibiótico, hasta llegar al fin de la enfermedad, en donde pueden darse 3 casos. El mejor es que se recupere, ese es el mejor, que puede recuperar con secuelas o sin secuelas. El otro punto es que sea crónico, donde sí hay secuelas si es crónico, porque la enfermedad persiste. Y el que todos queremos evitar es la muerte. Todos queremos evitar la muerte, pero hay muchas enfermedades que terminan con la muerte. Obviando la muerte, tanto en la cronicidad como en la recuperación, sabemos que hay una prevención terciaria, que es una buena rehabilitación física para permitirle a la persona que aún tiene secuelas o que tiene una enfermedad crónica
pueda volver a su vida cotidiana lo antes posible. Y parte de esas secuelas pueden ser daño psicológico de acuerdo a la morbilidad grave que puedan tener esas personas. Entonces ahí se le da un apoyo psicológico. Vamos a desglosar cada uno de estos niveles. La prevención primaria, obviamente, es en el prepatogénico. ¿Con qué objetivo? Para evitar que se produzca la enfermedad antes. Esto es el punto 1 del objetivo, es el antes. El segundo es disminuir la incidencia. Si no podemos evitar que se enferme la gente, bueno, que aparezca, incidencia es el número de casos nuevos. Es evitar que aparezca la menor cantidad de casos nuevos posibles. El punto 3 es tratar de eliminar todo riesgo que lleve a esa enfermedad. Y si no podemos eliminar el riesgo, disminuirlo a su mínima expresión. ¿Cómo hacemos esto? Con acciones preventivas en vez de correctivas. Este nivel, estas acciones se pueden dar de 3 maneras en este nivel prepatogénico. Promoción de la salud. ¿Qué es esto? Actividades para mejorar la condición de salud y para que las personas obtengan un estado de bienestar de la mano de un estilo de vida saludable. El punto 2 es la educación, ya sea la educación pública, la educación privada o dentro de las empresas, para que no haya factores de riesgo. A nivel de la educación general, podemos hablar de las campañas antitabaco, antihipertensión, campañas contra la obesidad, contra el cáncer de mama. Empresariales es a los trabajadores que están trabajando en una determinada empresa, establecer mecanismos para que durante el trabajo no se enfermen. Después hay el último de estos puntos, el tercer punto, es la protección específica. Cuando ya sabemos sobre qué enfermedad vamos a actuar, bueno, generamos una vacuna. La vacuna contra la poliomielitis. Erradicó la poliomielitis en aquellas poblaciones que se vacunan a conciencia y siguiendo un calendario. Entre el personal de la salud, la vacuna contra la hepatitis A y contra la hepatitis B, no salió contra la C. Pero bueno, eso es una protección específica en la prevención primaria, evitando llegar a la enfermedad porque sabemos que la gente está ahí. Bien, la prevención secundaria. Empezamos con la prevención secundaria cuando ya estamos en el periodo patogénico, o sea que ya el agente está causando o por causar una enfermedad, pero el agente está. Para esto, lo ideal es identificar el agente cuanto antes posible. Detener la enfermedad. O sea, ya está enfermo, bueno, pero que la enfermedad llegue hasta acá, que no siga progresando. Con lo que tenemos, que no se produzca un daño. Y ese daño que no sea cada vez más grave. O sea, no podemos evitar, pero le ponemos un freno a la morbilidad grave. El cuarto punto es mejorar el pronóstico en caso que no podamos hacer o que no pudimos hacer los 3 primeros. Entonces, mitigar el daño, tratar de hacer un control de daños para mejorar el pronóstico de la enfermedad. La persona ya está enferma. Entonces, bueno, vamos a ayudarla para que el daño sea lo menor posible. Y después, disminuir la prevalencia. Prevalencia es el estudio de los casos que ya están. Incidencia son los casos nuevos. La prevalencia son los casos que están. Entonces, ¿cómo disminuimos? Curándolos, acortando el daño. Entonces, dejan de existir la prevalencia. Para eso se necesitan diagnóstico temprano, que pueden ser los controles periódicos que se hacen
a través de un médico de cabecera, el médico clínico o los exámenes periódicos que se hacen en el trabajo de manera anual. Entonces, ahí podemos saber si hay una patología, esa patología no causó un gran daño, entonces vamos a trabajar sobre la patología. ¿Cómo trabajamos? Evitando que progrese. Y después dar un tratamiento, el mejor tratamiento disponible, lo más oportunamente disponible, por esto hablamos en el segundo punto de tratamiento, y limitación del daño para hacer el tratamiento que sea necesario y disminuir a la mínima expresión el daño o directamente solucionar el daño. De esta manera no habrá secuelas. El último punto es la prevención terciaria. La prevención terciaria se aplica al periodo postpatogénico y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida en el enfermo. O sea, ya está enfermo la persona y hay que mejorar la calidad de vida. Reincorporarlo al estado pleno, ya sea laboral o a su actividad. Puede ser una persona un jubilado, que vuelva a su vida activa, que el trabajador vuelva a su trabajo. Y si tiene un daño, porque estamos hablando de la prevención terciaria, a esa población que ya tiene un daño, reubicarla o adaptar el trabajo que hace a la morbilidad que tiene. Esa reubicación puede ser temporal, o sea que tenga, se está rehabilitando de una cirugía de cadera, entonces lo ponemos temporalmente en una actividad, pero cuando se reintegre, que ya esté todo ad integrum, todo ya solucionado, volver a su puesto de trabajo habitual, o bien reubicarlo en otro lugar, si es que siempre va a seguir con un problema. Por eso se enfoca en la rehabilitación para que cuanto antes pueda volver a su actividad, ya sea a su actividad fuera del trabajo o dentro del trabajo, de la forma más rápida posible y lo mejor posible. Y después el reintegro laboral, que vuelva a su trabajo de la mejor manera. Hoy vamos a dejar acá y después, en la próxima clase, vamos a hablar de la organización sanitaria en la República Argentina.